¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, noches, días. Vamos a empezar en donde nos habíamos quedado. El último tema que habíamos visto era razones trigonométricas, nos las habíamos aprendido. Ahora vamos a aplicarlo en un tema, en un ejercicio, perdón, lo vamos a aplicar en un ejercicio, este mismo tema. Anteriormente nosotros nada más teníamos que estar ubicando cuál era el cateto adyacente y cuál era el cateto opuesto. Bueno, ahora, si se dan cuenta, nosotros no habíamos manejado ángulos. Únicamente teníamos hipotenusa, cateto y cateto, ¿no? Dependiendo el ángulo en el que nosotros estábamos parados, era que determinábamos cuál era el ángulo, perdón, cuál era el cateto opuesto o cuál era el cateto adyacente. Bueno, también como extra tenemos esta tablita, tenemos ángulos notables. En este caso, vamos a destacar el ángulo de 30, 45 y 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que el seno de 30 es un medio, ¿sí? Eso es lo que vale el seno de 30. El seno, por ejemplo, de un ángulo de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Ahí lo podemos ver. Y bueno, ahí tenemos entonces los valores de seno, coseno y tangente para un ángulo tanto de 30, 45 y 60 grados. Bien, el ejercicio nos dice, determina el valor de la diagonal de la siguiente figura. Entonces, nosotros podríamos resolver esto con teorema de Pitágoras si tuviéramos este valor. ¿Por qué? Porque tendríamos ambos catetos y podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Que era c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Pero en este caso no tenemos el otro cateto. Entonces, este teorema de Pitágoras ahorita no nos es útil. Pero lo que sí tenemos es un ángulo de 30 grados. Nos están dando el valor de ese ángulo. Ok, entonces tenemos que identificar cuáles son los valores que tenemos. ¿De acuerdo? Como nos están dando el ángulo de 30 grados, vamos a darle nombre a ese ángulo. Ese ángulo va a ser el ángulo A. Recuerden que las razones trigonométricas van a depender siempre del ángulo en el cual estemos parados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el ángulo de 30 grados. Después ubicamos, si yo estoy en el punto A, en el ángulo A, ¿cuál es este? Este es mi cateto adyacente, pero este no me lo están preguntando, entonces lo dejo tantito de lado. En cambio, este es mi cateto opuesto. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que es el lado que no conforma parte del ángulo, no conforma el ángulo, sería el de enfrente, el cateto opuesto. Entonces nosotros tenemos que 14, es el cateto opuesto del ángulo A. Ok, eso es un dato. Bien. Después, nos están preguntando por la diagonal. Entonces, acuérdense, ¿qué es la diagonal? Si estos dos son los catetos, esta es mi hipotenusa. Entonces, ¿qué me están preguntando? El valor de mi hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a identificar qué es lo que tenemos y con lo que tenemos, cómo podemos llegar a este valor. Tenemos el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es la técnica? Checamos nuestras razones trigonométricas y vemos en cuál de ellas está involucrado tanto el cateto opuesto, que es el dato que sí tenemos, como la hipotenusa, que es el dato que no tenemos, pero nos lo están preguntando. Entonces, checo. Y bueno, podemos tomar el seno. El seno involucra el cateto opuesto como la hipotenusa. O podemos tomar la cosecante, miren, hipotenusa y cateto opuesto. ¿Por qué no yo podría tomar el coseno? Porque el coseno necesitaría yo el cateto adyacente y la hipotenusa, y ninguno de estos dos tengo. Entonces siempre debo de tener al menos uno. Entonces ¿por qué si puedo tomar este y este? ¿Por qué me voy por el seno? Porque para tener la cosecante del ángulo, tú ya tienes el ángulo es 30, pero no tienes cuál es el valor de la cosecante del ángulo 30. Miren, solo tienes de seno, coseno y tangente. Entonces este lo vamos a dejar tantito de lado. Tú tienes el seno del ángulo.
¿De qué ángulo estamos hablando? Del ángulo A. Entonces voy a tomar esa razón trigonométrica, el seno del ángulo A. Acuérdense que todas las razones trigonométricas dependen de un ángulo. Entonces, este ángulo va a ser el ángulo A que tenemos en el problema, al cual le dimos el nombre. Puede ser el ángulo B, el ángulo C. Entonces tienes el ángulo A. Seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok. ¿Tienes el valor del seno del ángulo A? Sí, sí lo tienes. Aquí está. El seno del ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? 30. Entonces, el seno de 30 es un medio. Perfecto. Sí lo tenemos. Entonces, tenemos el valor del seno del ángulo A, es decir, del ángulo 30, es un medio. Contamos entonces ya con otro dato. Tienes el cateto opuesto del ángulo A, ¿sí? ¿Conoces su valor? Sí, es 14. Y este es el que desconocemos. De hecho, es lo que nos están preguntando, ¿no? La diagonal. Ok, hacemos un despeje. Acuérdense que están dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Tendríamos la hipotenusa por el seno. Ya no vamos a poner el ángulo A. Ya sabemos de cuánto es nuestro ángulo, de 30. ¿Sí? La hipotenusa por el seno de 30. Va a ser igual, como esta hipotenusa ya la pasamos multiplicando, únicamente nos queda el cateto opuesto. ¿Sí? Pero no olvidemos cuál es lo que nosotros queremos encontrar, es la hipotenusa. Entonces, al despejarla hay que dejarla sola. ¿Qué le estorba? El seno de 30. ¿Qué están haciendo? Están multiplicando. Entonces, si están multiplicando, el seno de 30 va a pasar dividiendo. Para despejar a la hipotenusa, me quedaría la hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el seno de 30. ¿Ok? Para encontrar la hipotenusa necesitas el cateto opuesto y el seno de 30. ¿Tienes esos dos datos? Sí, 14 y un medio. Entonces nada más sustituimos. La hipotenusa es igual al cateto opuesto, es decir, 14 sobre el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? Un medio. Y aquí hacemos una división de fracciones. Como habíamos dicho, si el de abajo tenemos una fracción, arriba no tenemos una fracción, pero la podemos convertir en una fracción poniéndole un 1 abajo. Entonces este 14 lo vamos a convertir en una fracción poniéndole un 1 abajo. Ya hacemos la idea del sándwich, ¿no? Tapas con tapas, 14 por 2 y el resultado lo pongo arriba. 14 por 2 es 28. Y multiplicamos lo del medio, 1 por 1, y el resultado lo ponemos abajo. 1 por 1, 1. Acuérdense que en una fracción, cuando abajo esté el 1, lo podemos quitar. Entonces podemos decir que el resultado de nuestra hipotenusa es 28. ¿De acuerdo? Eso es lo que mide mi diagonal. Entonces, la hipotenusa o la diagonal de este triángulo es 28. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, mándenme un mensaje.